Entonces, el otro día lo que estuvimos haciendo fue introducir la parte de espacios vectoriales y estuvimos viendo los conceptos de dependencia lineal, sistema de generadores, base, coordenadas. Todo eso era dentro de como nuestro espacio total en el que vamos a estar trabajando, que es el espacio vectorial. Pero si nos fijamos, un espacio vectorial no es otra cosa que un conjunto sobre el cual hemos definido unas operaciones que tienen unas determinadas propiedades. Pero lo importante es que es un conjunto. Cuando nosotros estudiamos conjuntos, tenemos otro concepto que es el concepto de subconjunto. Es decir, podemos quedarnos únicamente con algunos elementos de ese conjunto. Claro, tiene sentido entonces plantearse el si existe un concepto similar cuando trabajamos con los espacios vectoriales. Si a fin de cuentas yo en lugar de coger el espacio vectorial completo, puedo quedarme con algunos elementos, algunos vectores de mi espacio vectorial y que la cosa siga funcionando bien. Que siga funcionando bien en el sentido de que sigan funcionando bien las dos operaciones, suma y producto por escalares, que tenemos definidas en ese espacio vectorial. Y eso nos llevaría a un concepto análogo que es el concepto de subespacio vectorial. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuál sería la definición propiamente correcta de los subespacios vectoriales, dar una caracterización y luego queremos ver algunos elementos que nos permitan a nosotros trabajar con esos espacios vectoriales. Sí. Si V mayúscula es un K espacio vectorial y tenemos W contenido en V subconjunto, y aquí estamos viendo el W y el V simplemente como dos conjuntos que tienen unos ciertos elementos, decimos que W es un subespacio vectorial de V si W es un espacio vectorial el mismo. Es decir, que para que algo sea un subespacio vectorial, lo único que necesito es que sea un subconjunto y que aparte, por su cuenta, el propio W sea el mismo un espacio vectorial. Eso significa que si nosotros queremos comprobar si algo es un subespacio vectorial, hay una parte sencilla que es ver si es un subconjunto, pero hay una parte un poquito más tediosa que vuelve a ser comprobar si el espacio correspondiente es en efecto un espacio vectorial. Entonces tenemos que hacer otra vez todas las comprobaciones de si con la suma es un grupo abeliano, si hay productos asociativos, si existe un elemento unidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos gustaría encontrar una caracterización de que algo sea un subespacio vectorial, a ver si hay alguna forma más sencilla de comprobarlo. Lo primero que tenemos es un resultado que nos dice qué pasa si tú tienes un subespacio vectorial. Porque hay un elemento fundamental que es el elemento nulo, el cero. Eso siempre va a tener que estar dentro de los espacios vectoriales. Es decir, sea V un K espacio vectorial. Entonces, el vector cero tiene que pertenecer a V. Claro, esto me sirve a mí para descartar cuando las cosas no van a ser espacios vectoriales o subespacios vectoriales. Porque si tengo un subconjunto pero que no contenga el cero, entonces puedo asegurar que no voy a tener un espacio vectorial o un subespacio vectorial. Claro, el problema es que esto no es una caracterización, esto no es un sí, solo sí. Porque el cero pertenezca a un cierto conjunto, eso no va a significar que ese conjunto sea un espacio vectorial. Pero sí que tenemos una caracterización muy sencilla de los subespacios vectoriales. Entonces, podemos caracterizar, caracterizar los subespacios
vectoriales de forma muy sencilla. En particular, tenemos un resultado, proposición, teorema, como lo queramos poner, que nos dice, bueno, pues sea V un K espacio vectorial y vamos a coger un subconjunto suyo, W contenido en V. Entonces, tenemos que este W es subespacio vectorial de V si y solo si cuando yo cojo cualquier combinación de elementos de W, esa combinación sigue estando en W. Es decir, si yo cojo un vector, vamos a llamarlo W1 y un vector W2 y hago una combinación lineal, es decir, alfa por este W1 más beta por este W2, donde los W1 y los W2, estos dos vectores que yo elijo, están en W y los escalares alfa y beta están en mi cuerpo K, el resultado de esta combinación tiene que volver a caer dentro de nuestro candidato espacio vectorial o a su espacio vectorial. Es decir, para que algo sea un subespacio vectorial, lo único que necesito es que cualquier combinación de elementos o de candidatos a vectores de mi subespacio vectorial debe caer efectivamente dentro de nuestro subespacio vectorial. Eso es suficiente para no tener que hacer la comprobación con todas las propiedades de la suma y el producto por escalares. Me simplifican mucho las cuentas. Es mucho más corto estudiar esta caracterización que toda la definición de su espacio vectorial que nosotros conocemos como tal. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos introducido lo que sería el concepto de su espacio vectorial de forma formal, así como su caracterización, podemos pensar en el sentido de que, bueno, nosotros hemos visto que hay algo que caracterizaba a nuestros espacios vectoriales, que eran las bases. Claro, si un subespacio vectorial en particular es un espacio vectorial en sí mismo, también vendrá caracterizado por una base. Lo que nos preguntamos es si ahora podemos encontrar otros elementos distintos que nos permitan caracterizar a nuestros espacios vectoriales. Entonces, si tenemos V, un K espacio vectorial y W contenido en V, un subespacio vectorial, podemos caracterizar ambos espacios mediante la existencia de una base de vectores. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro subespacio vectorial, es decir, por ejemplo, para W, si B de W, que va a estar dado por el conjunto, vamos a llamarlo W1, W2, hasta, no sé, digamos W, podemos poner aquí una S. Si este conjunto contenido en W es una base,
de W, de nuestro subespacio. Eso significa que siempre vamos a poder expresar cualquier vector W de nuestro espacio como una combinación de los elementos de la base, es decir, como un cierto escalar alfa sub 1 por el W1 más alfa sub 2 por el W2 más el alfa sub S por el W sub S. Esto sería para todo W perteneciente a nuestro subespacio vectorial W, con estos escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub S, que son escalares de nuestro cuerpo K en el que estamos trabajando, que suele ser R o el cuerpo que sea, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que cualquier vector se puede expresar como esta combinación. Claro, pero nuestro W es un subespacio vectorial y sabíamos que los elementos del espacio son los vectores, ¿verdad? Y esos vectores tienen una serie de componentes. ¿Cuántas componentes van a tener? Depende del espacio total en el que estemos trabajando. Es decir, además, si llamamos, por ejemplo, n a la dimensión de nuestro espacio V, eso nos indica que los vectores tendrán n componentes. ¿Qué significa que los vectores tengan n componentes? Es decir, podemos expresar, pues si yo tengo mi vector W, pues que esto va a ser un vector que tiene una componente, vamos a llamarla W1, W2, así hasta la Wn. Le ponemos un traspuesto porque los vectores son siempre vectores columna. Pero que si tengo el W1 de la base, esto va a ser un cierto vector, W voy a ponerle 1,1 y luego va a tener un W, le quitamos la rayita de abajo, va a ser un W 1,2 y así vamos a tener hasta un W 1,n traspuesto. Y así si seguimos con todos los elementos estaríamos al vector WS, lo que nos está indicando es que va a tener una primera componente WS1, una segunda componente WS2, así hasta que llegamos al WSN. Pero claro, ¿eso qué nos indica entonces? Lo que nos indica es que, como yo tenía que el W era igual a una combinación lineal de estos vectores, del alfa 1 por el W sub 1 más alfa 2 por el W sub 2 más el alfa S por el W sub S, cuando desglosamos y desarrollamos los vectores componente a componente, obtenemos así que lo que tiene que ocurrir es que este vector se tiene que expresar como combinación de todos estos vectores, ¿verdad? Es decir, la componente W sub 1 tiene que ser igual a ¿quién? A el producto de estos escalares por componente a componente, es decir, sería el alfa sub 1 por el W11, luego vendría el alfa sub 2 por el W21 más, así se llama la primera componente que sería el alfa sub S por el WS1. Si seguimos con todo este proceso,
lo que llegamos aquí es a un W sub S que tiene que ser igual al alfa 1 por el W. Aquí tendríamos la última componente, que nos queda, bueno, sería la última componente, no la WS, sino la WN. Aquí, WN, ¿de acuerdo? Que nos diría que tenemos aquí el alfa 1, el W, aquí vendría el 1N, luego que tendríamos más el alfa 2 por el W 2N, y así hasta que llegamos al alfa S por el WN. Aquí sería el SN, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos obtenido así? Lo que hemos obtenido precisamente es que cada componente de mi vector W, que se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base, es decir, este vector W, hemos visto que se puede expresar como combinación del W sub 1 y del W sub 2 y de todos los W de la base. ¿Qué vemos aquí? Que este vector que aparece aquí no es otra cosa que el vector W sub 1. Y este vector que aparece aquí no es otra cosa que el vector W sub 2. Igual que aquí lo que tenemos es el vector W sub S. Pero resulta que hemos expresado cada componente de nuestro vector como una combinación lineal de las distintas componentes de los vectores. Donde aquí estos escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa S pertenecen acá. Pues el hecho de que tú hayas desglosado la combinación lineal componente a componente va a recibir un nombre. Y es que esta expresión que tenemos aquí se llama unas ecuaciones paramétricas de W. Precisamente porque hemos expresado mediante una ecuación cada componente de nuestro vector utilizando unos parámetros alfa 1, alfa 2, alfa s. Y eso lo hemos hecho para la primera coordenada, para la segunda coordenada, hasta la enésima coordenada de nuestro vector W. Realmente lo único que hemos tenido que hacer ha sido coger los mismos vectores de la base, ponerlos por columnas, multiplicarlos por el escalar correspondiente y dejarlo expresado componente a componente. Claro, aquí podemos plantearnos, bueno, ya tenemos otro modo de expresar un espacio vectorial que no es a través de la base, sino que es a través de algo que llamamos unas ecuaciones paramétricas. Vale, que a fin de cuentas es prácticamente lo mismo, solo que hemos escrito los vectores de la base de otro modo. Ya podemos decir, bueno, ¿habrá más formas de expresar un espacio vectorial que no sea mediante una base o mediante ecuaciones paramétricas? Aquí podríamos fijarnos en estos escalares. Es decir, bueno, como aquí tengo sistema, podríamos tratar de quitarnos estas escalares alfa 1, alfa 2, alfa s de nuestro sistema. Porque a fin de cuentas, un conjunto no deja de ser, como he visto desde el punto de vista del conjunto, un conjunto no es otra cosa que una serie de elementos que verifican una cierta propiedad. Entonces aquí podríamos decir, bueno, como un subespacio vectorial es simplemente coger algunos elementos, aquí lo que estamos haciendo es un subconjunto. Entonces, lo que estamos indicando es que un subespacio vectorial no es otra cosa que una serie de vectores que verifican una determinada propiedad. Pero ¿dónde tiene que estar escondida esa determinada propiedad? Precisamente en las coordenadas que tienen nuestros vectores. Porque si tenemos que b de v, bueno, b de w igual al, como hemos puesto, el w1 hasta el w2, todo esto hasta el ws, es una base de w, siendo w un subespacio
vectorial de V, y ponemos con la dimensión del espacio V, que es igual a n, entonces, dado cualquier otro vector, que antes, por ejemplo, lo hemos llamado W y lo hemos puesto con W1, W2, W sub n. Estamos más habituados a lo mejor a decir, bueno, como no conozco el vector W, lo llamamos componente x sub 1, componente x sub 2, hasta la componente x sub n. Que no pasaría nada, lo podemos dejar con las x y con las W, a gusto de los colores. Entonces, dado cualquier otro vector, queremos que este vector W sea combinación lineal de los vectores que están en la base B de W. Llegamos así a que, si nos fijamos, esta es una base. Eso significa que yo cuando coloco los vectores por columna, el W sub 1, lo coloco por columna el W sub 2, lo coloco por columna el W sub S. Eso significa que esta matriz que yo pongo aquí tiene que tener rango igual a S. Porque como es una base, en particular es un conjunto linealmente independiente y el rango debía coincidir con el número de vectores que tenía el conjunto. Vale. Queremos añadir un nuevo vector, el W, y que ahora ya no haya independencia lineal, sino que dependa linealmente. Claro, si yo añado aquí un nuevo vector columna, que es el vector W, y digo que este rango, como aumenta en 1 de la columna, que esto sea S más 1, entonces este conjunto sería linealmente independiente. Pero yo no quiero que sea linealmente independiente, quiero que este vector W dependa linealmente de todos los vectores, por lo tanto quiero que el rango siga siendo S. Al imponer que el rango siga siendo S, ¿qué obtenemos aquí? Obtenemos precisamente la condición para que este vector W dependa linealmente de los vectores de la base W1, W2, WS. Claro, pero esto es lo mismo, si lo expresamos de forma desarrollada, que indicar que queremos que el rango de quién, de este vector que tenía unas componentes W1, 1, W1, 2 y así hasta el W1, n, por columna ahora viene el W2, 1, el W2, 2 y luego el W2, n, hasta que seguimos con la última columna W sub S, que era la WS1, la WS2, la WSN. Ponemos aquí esta rayita para distinguir, para indicar que aquí lo que tenemos es el vector x1, x2 hasta el x sub n. Y queremos que el rango de esta matriz siga siendo S. ¿Eso qué significa? Que aquí lo que tenemos es una matriz que tiene n filas y tiene S más 1 columnas. Eso significa que tiene que haber alguna relación entre los coeficientes que aparecen aquí dentro. Pues a esa relación que existe entre estos coeficientes que aparecen aquí y el x1 es lo que vamos a llamar unas ecuaciones implícitas independientes. ¿De acuerdo? Es decir, cómo debe existir una relación entre los elementos de la matriz
ampliada anterior, dicha relación recibe el nombre de ecuaciones implícitas independientes. Y solemos expresarlo mediante, cogemos nuestro subespacio W y aquí ponemos realmente los elementos que multiplican a las incógnitas. Es decir, tengo unas incógnitas que son las del vector x1, x2, x sub n. Entonces al final lo que llegamos es a unas ecuaciones que van a tener unos coeficientes a1,1 que multiplican al x1, más a1,2 que multiplican al x2, más un cierto a1n que multiplican al x sub n, todo eso igualado a 0. Tenemos más relaciones, no sabemos cuántas, a21 x1 más un a22 x sub 2 más un a2n x sub n igual a 0. Y a priori no sabemos cuántas ecuaciones podemos tener, ponemos a m1 x1 más un a m2 x sub 2 más un a mn x sub n y todo eso igualado a 0. ¿De acuerdo? Y esto es lo que recibe el nombre de las ecuaciones implícitas independientes de W. Entonces, lo primero que nos gustaría a nosotros, una vez que hemos introducido ya los tres modos de representar un espacio vectorial, es saber la relación que existe entre ambos. Y sobre todo cómo lo podemos relacionar con la dimensión. Porque a fin de cuentas, lo que hemos visto es que todo su espacio vectorial W contenido en V admite las siguientes representaciones, que son una base de W, por otro lado tenemos unas ecuaciones paramétricas del W y por otro lado unas ecuaciones implícitas independientes de W. Con respecto a la dimensión, hay algo que sabemos y es que lo podemos relacionar de forma inmediata con la base, porque realmente la dimensión lo que me estaba dando era el número de vectores que tenía la base. Es decir, vimos previamente que si B de W es una base de W, entonces
la dimensión del espacio W no es otra cosa que el número de elementos que tiene esta base. Que podemos decir, bueno, como hasta ahora lo hemos puesto todo con S y demás, hemos dicho la base S, pues podemos decir, venga, vamos a llamar S a la dimensión que tiene el espacio W. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿cómo podemos relacionar estos conceptos precisamente con las ecuaciones implícitas independientes? Porque además, esta cuenta tenía un modo de hacerla, ¿verdad? Porque si el B de W, esta base, estaba dada por los vectores W sub 1, W sub 2 hasta W sub S, entonces lo que tenemos precisamente es que la dimensión de nuestro espacio W, que es este número de elementos, lo que hacemos precisamente es coger los elementos linealmente independientes. Y para estudiar de un conjunto los linealmente independientes, estudiaba cuál era el rango de la matriz que formaban dichos vectores puestos por columnas. Entonces la pregunta es, ¿puedo hacer algo parecido con las ecuaciones implícitas? Porque a fin de cuentas, la única diferencia es que ahora no voy a tener vectores, lo que voy a tener es un sistema de ecuaciones. Entonces, resulta que también podemos relacionar la dimensión con las ecuaciones implícitas independientes. Entonces, si tenemos nuestro espacio, que va a ser el W dado por unas ecuaciones implícitas independientes, es decir, como un A11 por el X1, más un A12 por el X2, más punto suspensivo, aquí hasta un A1n por el Xn, todo eso igual a 0. Y así seguimos hasta un AM1X1 más un AM2X2 más un AMNXN igualado a 0. Entonces, lo que nos interesa aquí son precisamente los coeficientes que multiplican nuestro sistema, ¿verdad? Estos coeficientes A11, A12, pues podemos ponerle nombre a esos elementos. Porque a fin de cuentas, si nos olvidamos de las incógnitas, lo que estoy obteniendo aquí en un sistema de ecuaciones es escribirlo en forma matricial. Podemos llamar M de matriz, W de su espacio y tilde a lo que sería la matriz de coeficientes de esas ecuaciones implícitas. Claro, esta matriz no es otra cosa que colocar estos elementos, pero en forma matricial, es decir, el A11, el A12, así hasta que llegamos al A1n y seguimos hasta que tenemos aquí el AM1, el AM2 y aquí hasta el AMN. ¿De acuerdo? Esto es nuestra matriz. Pues resulta que también puedo calcular la dimensión de mi espacio W fijándome en las ecuaciones implícitas. Porque lo que tenemos es que la dimensión del espacio W es precisamente la dimensión del espacio total en el que estamos trabajando, porque W era un subespacio vectorial, estaba contenido en un cierto espacio V que era más grande. Pues a esa dimensión del espacio grande, entre comillas, lo que hacemos es restarle el número de ecuaciones implícitas independientes que tenemos, es decir, el rango de esta matriz de coeficientes, de esta M tilde del W. Básicamente, esto lo podemos interpretar como el número de incógnitas
y aquí como el número de ecuaciones implícitas independientes. En este caso, si hemos dicho que la dimensión del espacio era n y que el rango que tiene m ecuaciones independientes, pues sería n menos m. ¿De acuerdo? Entonces, tanto estudiando de nuevo matrices y rango, puedo calcular también la dimensión a partir de ecuaciones implícitas o a partir de bases cogiendo los vectores por columnas. Es decir, que con todos los conceptos que hemos estudiado, con la forma de expresar un espacio vectorial, bien dándole información de su base, bien dándole información de sus ecuaciones paramétricas, o bien dándole la información de sus ecuaciones implícitas independientes, también soy capaz de llegar a los conceptos de dimensión. ¿De acuerdo? ¿De momento todo bien? Lo que vamos a hacer Sí, ahora, sí, bien. lo que vamos a hacer ahora va a ser decir, bueno, vamos a ver cómo podemos pasar de uno a otro. Vamos a hacer un ejemplo en el cual lo que nos va a interesar realmente es o bien que me den una base o un conjunto de generadores y sacar las ecuaciones implícitas, o al revés, que me dé las ecuaciones implícitas y ser capaz yo de sacar una base. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo se hacen todas estas cuentecitas. Que dicen, mira, vamos a considerar aquí como espacio de trabajo R4. Es decir, consideremos en R4 el subespacio vectorial U dado por, pues U va a estar generado por una serie de vectores. Vamos a poner aquí generado con este acento picudo o este paréntesis picudo y tenemos aquí el vector 1, 0, 1, 1 traspuesto. Luego tenemos el vector menos 1, 0, 1, 2 traspuesto. Luego un tercer vector que es el vector 2, menos 1, 3, 0 traspuesto. Y por último el vector menos 1, 1, 2, 7 traspuesto. ¿Vale? Entonces, ¿qué información tenemos nosotros realmente sobre este espacio vectorial? Que sabemos que es un espacio vectorial porque es un conjunto generado por, y por definición las cosas que están generadas son sus espacios vectoriales. El problema que podemos tener es que me gustaría sacar una base. Claro, ya tengo que hay un conjunto que es un sistema de generadores, es decir, el conjunto formado por los vectores 1, 0, 1, 1, luego el vector menos 1, 0, 1, 2, luego el vector 2, menos 1, 3, 0, y por último el vector menos 1, 1, 2, 7, es un sistema de generadores de U. El problema radica en que yo quiero una base. Y para una base no solo me hace falta que un conjunto sea un sistema de generadores, sino también me hace falta que los vectores que conforman ese conjunto sean vectores linealmente independientes. Pero aquí yo no sé si son linealmente independientes, es decir, es posible que haya algún vector que sea combinación de otros vectores. Necesito quedarme de este conjunto con aquellos vectores que sean linealmente independientes. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues hemos visto que lo que tenemos que hacer es colocar los vectores por columna, escalonar y fijarme en dónde se me queda el pivote. Bueno, pues para extraer los vectores linealmente independientes,
tenemos que escalonar. Como lo que me han dado es una matriz, o bueno, lo que me han dado son unos vectores, a la matriz que yo formo, me gusta llamarla M de matriz, indicar aquí como su índice U, para indicar que esto es simplemente una matriz de vectores. Igual que antes le puse una tilde a la M para indicar que era una matriz de coeficientes. Esto es simplemente una manía mía, porque así si veo MU, sé que como no lleva tilde es una matriz cuyas columnas son los vectores del subespacio U, y si hubiese una tilde, lo que sabría es que las filas son las ecuaciones implícitas de mi espacio U. Pero lo podemos llamar matriz A, matriz B, como queramos. Entonces, ¿esto qué van a ser? Vamos a colocar estos vectores, pero por columna. Es decir, colocamos el vector 1, 0, 1, 1, luego el vector menos 1, 0, 1, 2. Ahora viene el vector 2, menos 1, 3, 0. Y por último el vector menos 1, 1, 2, 7. ¿Qué tenemos que hacer? Escalonar. Me fijo en que aquí tengo un pivote, tengo un elemento no nulo y quiero convertirlo formalmente en un pivote de verdad para que todo lo que haya por debajo suya sea cero. Decimos, bueno, pues vamos a hacer cero todo lo que hay debajo. Con respecto a la segunda ecuación no tengo que hacerle nada, pues ya tiene aquí un cerito. Bueno, pues si aquí tengo un 1 y aquí hay un 1, a la tercera fila le debo restar la primera. Del mismo modo, como aquí hay un 1 y aquí hay un 1, a la cuarta fila le tengo que restar la primera. ¿Cómo nos queda todo esto entonces? La primera fila no la hemos tocado, la volvemos a copiar como 1 menos 1, 2 menos 1. La segunda fila tampoco la hemos tocado, entonces la dejamos como la 0, 0, menos 1, 1. La tercera fila, 1 menos 1, un 0, que era lo que queríamos, y ahora 1 menos menos 1 se convierte en un 2, 3 menos 2 se convierte en un 1, 2 menos menos 1 se convierte en un 3. Aquí volvemos a restar 1 menos 1, 0, 2 menos menos 1 se convierte en un 3, 0 menos 2 se convierte aquí en un menos 2, y 7 menos menos 1 se convierte en un 8. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues decir, bueno, lo que vemos precisamente es que ya tengo aquí un pivote, un elemento distinto de 0, de modo que todo lo que hay por debajo suya ya es 0. ¿Qué nos gustaría hacer ahora? Lo que nos gustaría es seguir este proceso. El problema es que aquí tengo un elemento que es 0, pero lo que hay por debajo suya no es 0. Por lo tanto, este no me vale como pivote. Tengo que intercambiarlo con alguno de los otros dos elementos, o bien con el 2 o bien con el 3. Por lo tanto, vamos a intercambiar las filas. Es decir, intercambio la fila 2, le pongo una filita para cada lado, con la fila, por ejemplo, o con la 2 o con la 3. O sea, con la 3 o con la 4. Vamos a poner, por ejemplo, con la 4. De este modo, ¿qué nos queda? La primera fila igual, la 1 menos 1, 2 menos 1. Ahora la segunda fila se convierte en la cuarta, que es la 0, 3 menos 2, 8. Esta se queda igual, la 0, 2, 1, 3. Y esta se convierte en la 0, 0 menos 1, 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Un 0 aquí. Para ello, me fijo en que tengo que multiplicar por 3 la tercera fila y restarle por 2 la segunda fila. De este modo, que conseguimos? La primera fila la dejamos igual, la 1 menos 1, 2 menos 1. La segunda fila la dejamos igual, la 0, 3 menos 2, 8. Y ahora aquí queremos hacer 0, pues decimos, este sigue siendo un 0. Multiplico por 3, 2 por 3, 6. Multiplico por 2, 2 por 3, 6. 6 menos 6, 0. Claro, para eso lo hemos hecho. Y ahora hacemos las operaciones aquí. Nos fijamos, multiplico por 3 el 1, 3. Multiplico por menos 2 el menos 2, me quedaría 4. 3 más 4 sería aquí un 7. Ahora multiplico 3 por 3, 9. Multiplico 8 por menos 2 sería menos 16. 9 menos 16 me queda un menos 7. Y esta última fila sería la 0,
0, menos 1, 1. ¿Eso qué significa? Que ya tengo aquí un escalón. Tengo aquí otro escalón. Me falta ver qué pasa con este elemento de aquí. Tengo un elemento distinto de 0 que es el 7. Vamos a hacer 0 todo lo que haya por debajo. Aquí de forma sencilla lo que vemos es que basta con dividir a la cuarta fila, le sumo un séptimo de la tercera fila. De este modo nos queda la primera fila tal cual, 1 menos 1, 2 menos 1. Aquí la 0, 3 menos 2, 8. Luego la fila 0, 0, 7 menos 7. Y la última fila que se convierte en 0, 0, 0, porque seguro que hacemos la cuenta para que el que hay debajo de este 7 sea un 0. Pero si nos fijamos, cuando dividimos menos 7 entre 7 me queda menos 1. Y si lo sumamos a la cuarta fila, que es un 1, 1 menos 1 nos queda también un 0. Por lo tanto, tengo un escalón aquí en la primera columna, tengo un escalón en la segunda columna y un escalón en la tercera columna. ¿Eso qué nos indica? Lo que nos indica, para empezar, es que puedo obtener fácilmente la dimensión de mi espacio U. Es decir, la dimensión de mi espacio vectorial U, nosotros sabemos que es precisamente el rango de la matriz de los vectores que la conforman. Por lo tanto, sé que para esta matriz, como tiene rango 3, la dimensión de mi espacio vectorial es 3. Perfecto. Pues aquí tengo ya que una base de mi espacio va a tener que estar formada por 3 vectores. Ahora, una base tiene que ser un conjunto linealmente independiente y que sea un sistema de generadores. Aquí tengo un conjunto que es un sistema de generadores, pero a lo mejor me sobran vectores. Lo que veo precisamente es que como tenía 4 vectores y el rango sale 3, hay un vector que me sobra. ¿Cómo sabemos qué vector que me sobra? Me voy a quedar con aquellos vectores en los que ha habido un pivote en la columna correspondiente. Hay un pivote en la primera columna, pero no me voy a quedar con el vector 1, 0, 0, 0. Ese no es el vector. El vector es el primer vector que ya había tenido, que era el 1, 0, 1, 1. Este escalonamiento solo me indica qué columna es la que debo coger del vector correspondiente. Entonces, una base B de U de nuestro espacio vectorial va a ser la formada por el primer, segundo y tercer vector de nuestro conjunto de generadores, es decir, por el vector 1, 0, 1, 1, por el vector menos 1, 0, 1, 2 y por el vector 2, menos 1, 3, 0. ¿De acuerdo? De momento, de este espacio vectorial ya hemos sacado la dimensión y una base de vectores. Una vez que tenemos la base de vectores, en realidad podemos expresar de forma muy sencilla quién serían unas ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Ahora podemos dar fácilmente unas ecuaciones paramétricas de nuestro espacio U. Lo único que tenemos que hacer es colocar los vectores, ¿verdad? Y decir, bueno, yo sé que vamos a tener vectores de 4 componentes. Entonces mi vector vamos a llamarlo x1, x2, x3 y x4. Estas van a ser las componentes que cuando lo hicimos teóricamente le habíamos llamado W, pero que vamos a llamarlo X, por ejemplo. Y yo sé que va a tener que ser un parámetro alfa 1, alfa 1, alfa 1, alfa 1 por un primer vector de la base. El primer vector de la base que hemos cogido era el 1, 0, 1, 1. Y luego sumamos otro parámetro, alfa 2, alfa 2, alfa 2, alfa 2 por el segundo vector de la base, que el que hemos cogido era el menos 1, 0, 1, 2. Y luego un tercer parámetro,
alfa 3, alfa 3, alfa 3 y alfa 3, que multiplica al tercer vector de la base, que había sido el 2 menos 1, 3, 0. Y esto sería para todos alfa 1, alfa 2 y alfa 3 perteneciente, en este caso, como estábamos en R4, pues a R. Hombre, que obviamente en un examen no lo dejaríamos así, sino que simplificaríamos los términos y entonces nos quedaría una primera ecuación paramétrica que sería x1 igual a alfa 1 menos alfa 2 más 2 alfa 3. Luego tendríamos la segunda componente x2 que sería nada nada, pues simplemente menos alfa 3. Una tercera ecuación paramétrica que sería el alfa 1 más el alfa 2 más 3 veces el alfa 3 y una cuarta ecuación paramétrica que nos quedaría alfa 1 más 2 alfa 2. Y todo eso sería con alfa 1, alfa 2 y alfa 3 parámetros reales. ¿De acuerdo? Último paso que nos gustaría dar. ¿Cómo podemos conseguir unas ecuaciones implícitas independientes de nuestro espacio? Pues claro, ya tenemos la base. Entonces, lo que vamos a hacer es ese proceso de imponer precisamente que cualquier vector genérico x1, x2, x3, x4 sea una combinación de los vectores de la base. Es decir, por último, para conseguir unas ecuaciones implícitas independientes de U, imponemos que yo había escogido tres vectores de la base, que eran los vectores el 1, 0, 1, 1, el vector menos 1, 0, 1, 2, y luego tenía el vector 2, menos 1, 3, 0. Esto era los vectores de la base del subespacio U. Y ahora lo que quiero es añadirle un nuevo vector que desconozco, que es el vector x1, x2, x3, x4, y quiero que este vector dependa linealmente de estos tres vectores. Eso lo que significa es que si yo estudio el rango de esta matriz, el rango de esta matriz tiene que seguir siendo 3, porque ya era 3 el rango de la matriz formada por los tres vectores de mi base. Y como quiero que siga habiendo, o que haya, ahora mejor dicho, dependencia lineal, el rango no puede aumentar. Entonces tenemos dos métodos para ver que el rango de esta matriz sigue siendo 3. Un método, Orlar. Otro método, escalonar. ¿Qué métodos usamos? El que más nos guste. Orlar implica calcular determinantes, que es hacer muchas operaciones. Escalonar es hacer sumas, restas, multiplicaciones. Suele ser más sencillo. Pero aquí ya digo, para gusto los colores. Podemos hacer también un mix entre ambos. Vamos a ver cómo sería con cada método. Es decir, vamos a utilizar primero el método del orlado. Entonces, si usamos el método del orlado, primero deberíamos buscar un menor 3×3 no nulo y ampliarlo. Sin embargo, en este caso es un poco más sencillo porque tengo una matriz
que cuando la hemos puesto, yo quiero que el rango de esta matriz sea 3. Esto es una matriz formada por los vectores 1, 0, 1, 1, el menos 1, 0, 1, 2. Luego tenía el 2, menos 1, 3, 0. Y aquí el x1, x2, x3, x4. Y quiero que esta matriz tenga rango 3. Pero sé que ya tiene esta parte de aquí que tiene rango 3. Y esto es una matriz 4x4. Si tengo una matriz 4x4 cuadrada, que sé que por lo menos tiene rango 3 y no quiero que tenga rango 4, lo único que tengo que exigir aquí en este caso es que el determinante de esta matriz, de la 1 menos 1, 2x1, 0, 0, menos 1, x2, 1, 1, 3x3 y 1, 2, 0, x4, que este determinante valga precisamente 0. Ahora, para sacar el valor determinante, podemos o calcularlo a pelo, desarrollar por adjunto o hacer operaciones sobre las filas y las columnas para ver a qué llegamos. Si uno dice, bueno, es que tengo, por ejemplo, esta fila de aquí que tiene muchos ceritos, podemos desarrollar, por ejemplo, por esta fila que tenemos aquí. Pues en ese caso, desarrollando por esa fila, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría así, 0 fuera, menos 1. Tendría el elemento menos 1 por... ¿Qué posición ocupa el menos 1? Ocupa la posición 2, 3. O sea que tengo que cambiarle el signo. También un menos 1. O hacerlo de más, menos, más, menos, más, menos, más. Este ocupa la posición... Ah, no, eso es con lo otro. Este ocupa la posición 2, bueno, 2, 3. Entonces sería menos 1 elevado a 2 más 3. Por lo tanto, sé que tenemos que cambiarle el signo. Ahora, multiplico por el adjunto correspondiente, que es tachar la fila y la columna que tenemos. Y entonces nos quedaría, tacho la fila, tacho la columna y tendría aquí el 1 menos 1 x1, aquí el 1, 1 x3 y luego aquí el 1, 2 x4 más, ahora viene el término x2 que ocupa la posición, sería segunda fila, cuarta columna, pues sería 2 más 4 y multiplicamos por el adjunto correspondiente que sería tacha la fila, tacha la columna, o sea que ahora tendría el 1 menos 1, 2, el 1, 1, 3 y el 1, 2, 0. Y todo eso igualado a 0. Una vez que ya tenemos, esto ya son cuentas que tenemos que hacer simplemente. Aquí, ¿qué nos quedaría? Pues todo este término sería el x sub 4, este con este más 2x1, este con este menos x sub 3, y luego restamos el x sub 1, restamos el menos x sub 4 y restamos el 2x sub 3. Mientras que aquí en este determinante que tendríamos nada, este con este un 4, este con este un menos 3 y luego restamos de aquí un 2, de aquí nada y de aquí un 6. Por lo tanto, ¿cómo nos queda todo esto? Nos quedaría aquí menos con menos sería más, entonces tenemos x4 menos menos x4 sería 2x4 y así tenemos el x4 y el menos x4. Luego con x1 tendría 2x1 menos x1 sería más un x1. Fuera, fuera. Con x3 tendría x3 menos 2x3, pues sería menos 3x3. Y aquí tendría menos 1 elevado a 2 más 4 es 6, x2, y tendría 4 menos 3 sería 1, 2 más 6, 8, 1 menos 8 es menos 7, pues sería menos 7 x sub 2 igualado a 0. Luego, unas ecuaciones implícitas independientes de U serían
Pues escribimos u, dos puntitos, y ponemos esta ecuación. Nos ha salido una ecuación, la colocamos a lo mejor por orden, es decir, ponemos el x1 menos el 7x2 menos el 3x3 más dos veces el x4 y todo eso igualado a 0. De hecho, si nos fijamos, aquí lo que vemos es que ¿cuántas ecuaciones implícitas independientes han salido? Una. Y sabíamos que la dimensión del espacio U era la dimensión total, como estoy en R4 es 4, menos el número de ecuaciones implícitas independientes, que nos ha salido una. 4 menos 1 es 3, que es precisamente la dimensión que habíamos calculado previamente de nuestro espacio U. ¿De acuerdo? Es decir, ya sabemos cómo podemos pasar de base a ecuaciones implícitas. Podríamos hacer esto mismo, pero escalonando. Es decir, si escalonamos, en lugar de orlar, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que coger la matriz correspondiente, que es la matriz formada por el 1, 0, 1, 1, por el menos 1, 0, 1, 2, y luego viene el vector 2, menos 1, 3, 0, y aquí añadimos el x1, x2, x3, x4. Y ahora lo que yo quiero es escalonar esta matriz. Vamos a hacer las mismas operaciones que habíamos hecho inicialmente, es decir, a la f3 le voy a restar la f1 y a la f4 le voy a restar la f1. La primera fila se queda igual y la segunda también, es decir, 1 menos 1, 2x1, 0, 0 menos 1, x2, y ahora restamos y nos queda 0, 1 menos 1 sería 2, aquí un 1 y aquí me queda x3 menos x1. Aquí nos quedaría un 0, aquí un 3, aquí un menos 2 y aquí nos queda un x4 menos x1. Intercambiamos las filas, es decir, hacemos la f2, la cambio de posición con la f4 y así nos queda la 1 menos 1, 2x1. Aquí tendríamos la 0, 3 menos 2 y aquí viene ahora un x4 menos x1. Esta se queda igual 0, 2, 1, x3 menos x1 y aquí tendría la 0, 0 menos 1, x2. Y seguimos haciendo ceritos. Es decir, ahora lo que hacemos es que a 3 veces la tercera fila, le voy a restar 2 veces la segunda. La primera fila la dejo igual, la 1 menos 1, 2, x1. La segunda fila la dejo igual, la 0, 3 menos 2, x4 menos x1. Aquí lo he hecho para que aparezca un 0. Multiplico por 3, resto o sumo 4, sería un 7. Multiplico por 3, nos quedaría 3x sub 3. Cuando hago el 3x por el x1 sería menos 3x1. Pero hago menos 2 por menos x1 sería más 2x1. Menos 3x1 más 2x1 es un menos x1. Y luego aparece el menos x4 restando dos veces, es decir, menos 2x4. Y la última fila se queda igual como 0, 0, menos 1, x2. Por lo tanto, nos fijamos que ya lo último que tengo que hacer es a 7 veces la cuarta, le sumo la tercera. Todo esto se queda igual como la 1 menos 1, 2x1. Aquí la 0, 3 menos 2, x4 menos x1. Luego vendría la 0, 0, 7. Y aquí tendría el 3x sub 3 menos x1 menos 2x4. Y por último tendría 0, 0, 0 también. Y aquí perecería 7x sub 2 menos toda esta expresión que sería pues menos 3x sub 3 más x1. Ah, perdón, estoy sumando. Entonces sería aquí, fuera, fuera. Tenemos aquí más 3x sub 3 menos x1 menos 2x sub 4. Si nos fijamos,
Yo quería que el rango de esta matriz fuese 3 y es el número de pivotes. Pero aquí tengo ya un pivote, un 1. Y aquí tengo otro pivote en el 3. Y aquí tengo otro pivote en el 7. ¿Eso qué significa? Que todo lo que hay allá por debajo no puede ser un pivote. Porque si este elemento fuese un pivote, esta matriz tendría rango 4. Por lo tanto, todo lo que hay allá debajo de estos tres pivotes tiene que ser 0. Es decir, por lo tanto, a lo que llegamos precisamente es que unas ecuaciones implícitas independientes de mi espacio vectorial U es que todo lo que hay aquí debajo sea 0. Por ejemplo, que menos x1 más 7x2 más 3x3 menos 2x4 sea igual a 0. Y es la misma ecuación que habíamos obtenido antes, lo que pasa es que cambia de signo. No pasa nada, está igual a 0. Las ecuaciones implícitas no tienen por qué ser siempre las mismas. Nos pueden salir diferentes ecuaciones implícitas. Pero estos son esencialmente los dos modos que tenemos de sacar las ecuaciones implícitas. Bien orlando o bien escalonando. ¿De acuerdo? Esta es la parte importante. Ahora, dentro de los espacios vectoriales que podemos estudiar, hay ciertas operaciones que podemos hacer entre espacios vectoriales, que van a ser dos operaciones, las operaciones de suma e intersección de espacios vectoriales. Es decir, si tenemos dos subespacios vectoriales, vamos a llamarlos V y W contenidos en U, podemos definir dos nuevos subespacios. Por un lado, que sería la suma de V más W. ¿Cómo se define la suma de los espacios vectoriales? Pues si tenemos B de V, base de V, y B de W, base de W, se define la suma de V y W como el subespacio vectorial V más W que está generado por cojo la base de V y le añado como conjunto, le uno la base del W. Entonces, si nos fijamos en esta definición, el espacio suma se define a partir de los generadores de V y de W. Solo generadores, lo cual significa que lo que tú tengas aquí no tiene por qué ser una base. Sabemos seguro que genera, pero a lo mejor cuando junto vectores de V y vectores de W, lo que ocurre ahí es que hay vectores que se repiten o vectores que dependen linealmente unos de otros. Por lo tanto, para yo sacar una base de la suma, lo que tengo que hacer es coger la base de uno, la base del otro, ponerle los dos por columna y escalonar. Y aquellas columnas que tengan pivote, esos van a ser los vectores de la base. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos otro espacio que podemos estudiar que sería la intersección de el espacio V con el W. Para la intersección, en lugar de vectores, lo que nos hacen falta son ecuaciones implícitas independientes. Es decir, si tenemos bueno, U, si tenemos aquí, el V como unas ecuaciones implícitas, vamos a llamarla A11x1 más A12x2 hasta el A1nxn igual a 0. Y esto que llega vamos a poner hasta A11, bueno, ¿cuántas filas? Pues vamos a poner, por ejemplo,
R, AR1X1 más AR2X2 más el ARNXN igualado a 0, que son ecuaciones implícitas independientes de V. Y tenemos también un W que está dado por vamos a ponerlo B11X1 más el B1NXN igualado a 0. Y vamos a poner que este tenga ese, por ejemplo, BS1X1 más aquí un BSNXN igual a 0, que son unas ecuaciones implícitas independientes de W. Entonces, el espacio intersección, lo que sería el V intersección con W, puedo dar unas ecuaciones implícitas, pero no independientes. Es decir, las ecuaciones implícitas es simplemente unir ambas ecuaciones. Es decir, cogemos aquí el A11X1 más, llegamos hasta el A1NXN, todo eso igualar a 0. Seguimos hasta que terminamos con todas las de V, que serían las AR1X1 más aquí el ARNXN igualado a 0. Ahora empezamos a añadir las ecuaciones del W, que serían las B11X1 hasta las B1NXN igualado a 0. Y terminamos con todas las ecuaciones del W, que serían las BS1X1 más las BSNXN. Y como decimos, estos son unas ecuaciones implícitas de V intersección con W. Pero no unas ecuaciones implícitas independientes, porque es posible que ocurra lo mismo que ocurría con los vectores en la suma. A lo mejor junto ecuaciones y hay ecuaciones que se repiten. Entonces, para saber qué ecuaciones son las independientes, tenía que coger la matriz de coeficientes completa, escalonar, y aquellas filas en las que haya pivote van a ser precisamente las ecuaciones con las que me voy a quedar. Por ejemplo, para que veamos qué ocurre con o cuando podemos tener ecuaciones implícitas extras, vamos a hacer un ejemplo. Igual que antes teníamos un ejemplo en el que tenía un espacio vectorial generado por unos vectores y a lo mejor me sobraban y tenía que eliminar los vectores que me sobraban para sacar la base, vamos a hacer lo contrario pero con las ecuaciones. Es decir, ejemplo, en R4 consideramos el subespacio vectorial V dado por, pues tengo que mi V nos van a dar unas ecuaciones implícitas, pero no por ello deben ser independientes. Tenemos aquí x1 más x2 más 2x3 más x4 igual a 0. Luego tenemos otra ecuación que sería menos x2 más 2x3 más 3x4 igual a 0. Una tercera ecuación que sea x1 más 4x3 más 4x4 igual a 0. Y una última ecuación que es x1 más 2x2 menos 2x4 igual a 0. Entonces, como decimos, ¿estos son unas ecuaciones implícitas? Sí, pero a lo mejor hay ecuaciones que me sobran. Entonces, para obtener unas ecuaciones
implícitas. Y lo importante es que sean independientes de V. Vamos a estudiar su matriz de coeficientes. Es decir, como digo, yo, manía personal mía, llamo M de matriz, V para indicar el subespacio y le pongo una tilde para indicar que es una matriz de coeficientes. Entonces decimos, bueno, podemos escribir los coeficientes que tienen estas ecuaciones. La primera ecuación sería 1, 1, 2, 1. La segunda sería 0, menos 1, 2, 3. La tercera sería 1, 0, 4, 4. Y la última sería 1, 2, 0, menos 2. Pues vamos a hacer operaciones para escalonar esta matriz de coeficientes. Me fijo que aquí tengo un candidato, aquí hay un 0, tengo que hacer 0 los otros dos, es decir, a la tercera fila le resto la primera y a la cuarta fila le resto la primera. Si nos fijamos, lo único que estamos haciendo todo el rato es escalonar las matrices. Lo que pasa es que tengo que saber qué matriz escalono, si la pongo por fila, por columna, qué información extraigo de cada matriz. Pero siempre lo mismo. Llega a una matriz y escalona. Entonces dejamos la primera fila igual, la 1, 1, 2, 1. La segunda fila también, la 0, menos 1, 2, 3. Ahora restamos 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 3. Resto 0. 2 menos 1, 1. 0 menos 2, pues un menos 2. Menos 2 menos 1, pues un menos 3. Ah, pues mira qué fácil, porque entonces ahora, ¿qué ocurre? Que a la tercera fila le resto la segunda y a la cuarta fila le sumo la segunda. Y entonces nos queda que la primera dejamos igual, la 1, 1, 2, 1. La segunda lo deja igual, la 0, menos 1, 2, 3. Y aquí nos va a quedar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tengo aquí un escalón y aquí otro escalón. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, yo ya puedo decirte quién sería la dimensión de mi espacio V. Porque hemos visto que la dimensión es la dimensión del espacio total, que en qué espacio total estoy. En R4. Y a eso le debo restar el rango de la matriz de coeficiente que acabamos de estudiar. El rango de la matriz M tilde de V. Que nos sale dimensión del espacio total 4. Rango de nuestra matriz 2. Por lo tanto nos queda 4 menos 2. Nuestro espacio tiene dimensión 2. Y también te sé dar unas ecuaciones implícitas independientes del V. Para las ecuaciones implícitas puedes irte a las primeras o también puedes irte a las últimas, que en este caso resulta que son las mismas. Pero mientras que cuando escalonamos la matriz de vectores no te puedes quedar con los vectores que de la última matriz al escalonar, con las ecuaciones implícitas sí te puedes quedar si quieres con las ecuaciones que te salgan al haber escalonado al final. O te vas al principio y coges. Esto lo que nos indica es que como hay un pivote en la primera fila, me quedo con la primera ecuación que sería x1 más x2 más 2x sub 3 más x sub 4 igual a 0. Y con la segunda que sería menos x sub 2 más 2x sub 3 más 3x sub 4 igual a 0. Y esto serían unas ecuaciones implícitas y lo importante es que son independientes. Esta última I es la importante. La parte de independencia. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos las ecuaciones, nos gustaría saber cómo podemos extraer una base de este espacio. Y para ello lo que nos tenemos que fijar es que aquí, a fin de cuentas, lo que se hace es un paso intermedio pasando por las ecuaciones paramétricas. Porque realmente lo que queremos hacer es despejar estas ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones que estamos resolviendo. Nos ha salido que el rango, en este caso, es menor que el rango total. Por lo tanto,
este es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, hay dos variables que vas a tener que dejar en función de las otras. Por ejemplo, despejas aquellas que no tengan pivote, que son la x3 y la x4. Eso de despejar a los matemáticos no nos gusta tanto y lo que hacemos es decir, bueno, en vez de despejarlo y dejarlo como x3, x4, vamos a darle un parámetro a esas variables y despejamos las otras. Venga, vale. Entonces, ahora hemos llegado a que hemos cogido la matriz de coeficientes, hemos hecho operaciones de escalonamiento de Gauss y hemos llegado al sistema 1, 1, 2, 1, 0, menos 1, 2, 3 y luego era 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí teníamos nuestro pivote. Entonces, para dar o para obtener una base de V, le damos parámetros a aquellas columnas que no tengan pivote. Es lo que se llaman las columnas no básicas. Mientras que las columnas que tienen pivote se llaman columnas básicas. En este caso decimos, si esta es la columna de x1, esta es la columna de x2, tiene un pivote, pero aquí ya no hay ningún escaloncito. Por lo tanto, a la columna del x3 le voy a dar un parámetro, por ejemplo, lo llamo alfa, porque nos gusta más la letra griega que ponerle un x3. Y ahora, para el x4 tampoco hay un pivote, por lo tanto a x4 le doy otro parámetro. Hombre, seamos consecuentes, los matemáticos como somos muy raritos para estas cosas, si le he dado alfa le tiene que ir el beta detrás, tenemos que seguir el orden correcto. Y ahora si nos fijamos, podemos despejar el resto de variables, es decir, ya puedo despejar quién sería aquí el x 2, porque esta ecuación en realidad, ¿qué simboliza? Simboliza menos x 2 más 2x3 más 3x4 igual a 0. Pero la puedo despejar y decir, pues x2, ¿quién es? Sería, pasa sumando, sería 2x3 más 3x4. Pero x3 y x4 lo he cambiado por otras letras que son alfa y beta, porque nos gustan más. Y entonces nos queda que x2 no es otra cosa que 2 alfa más 3 beta. Esto mismo lo voy a hacer ahora con el x1. Voy de abajo hacia arriba. Y decimos, que esta ecuación es equivalente a decir x1 más x2 más 2x3 más x4 igual a 0. Pues si fijamos, x2 es 2 alfa más 3 beta. x3 es alfa, pues entonces me queda aquí también 2 alfa. 2 alfa más 2 alfa sería 4 alfa, pasa restando y entonces nos queda que x1 vale menos 4 alfa. Aquí tendría 3 beta, x4 es beta, pues beta más 3 beta sería 4 beta, pasa restando pues menos 4 beta. Y todo esto ha sido para cualquier valor de alfa y beta, perteneciente a R. Pues decimos que en realidad lo que obtenemos de aquí son unas ecuaciones paramétricas. Lo único que tenemos que hacer es ordenarlas entre comillas. Es decir, que aquí podríamos poner de todas estas en plan bonito. Es decir, pues yo puedo pensar mi espacio V como pues x1, ponemos por orden y sería menos 4 alfa menos 4 beta. x2 sería el 2 alfa más 3 beta. El x3 sería el alfa y el x4 sería el beta. Y esto sería para todo alfa y beta perteneciente a R. Pero normalmente a mí no me piden las ecuaciones paramétricas, lo que me piden es la base. Entonces este paso me lo salto y decimos, oye, para dar una base, ¿qué hacemos? Le damos valores linealmente independientes a estos parámetros que hemos obtenido. Es decir, ahora le damos valores linealmente independientes
a los parámetros para obtener la base. Así que me dice, bueno, hay un montón de lecciones. Lo más sencillo es que uno diga, llamo b de v a mi base, ¿verdad? Van a ser ¿cuántos vectores? Dos vectores porque hay dos parámetros. Esos vectores tienen cuatro componentes, es decir, x1, x2, x3, x4. Y aquí x1, x2, x3, x4. Y lo que estamos diciendo es que tengo que elegir el valor que le doy a alfa y el valor que le doy a beta. Y lo mismo aquí, tengo que elegir el valor que le doy a alfa y el valor que le doy a beta. Y es verdad que lo más sencillo es que uno diga alfa 1, beta 0 y luego al revés, alfa 0, beta 1. Pues lo de valores linealmente independientes es que, por ejemplo, no le puedes dar el 0, 0. Y si a alfa le has dado el 1 y a beta el 1, luego no le puedes dar el 2 y el 2. Porque 1, 1, 2, 2 son linealmente dependientes. Ahora es verdad que un matemático a lo mejor viene aquí y dice, hombre, es que si le doy el 1, 0, el x1 sería menos 4 por 1, que es menos 4. Entonces empieza con un número negativo. Bueno, pues para evitar eso, lo que hacemos es que le damos a alfa el valor menos 1 y a beta el 0. ¿Vale? Porque así ahora nos quedaría menos 4 por menos 1 sería 4. Este empieza siendo positivo. Luego aquí en el x2 sería 2 por alfa menos 1, pues un menos 2. Luego el x3 que es alfa que vale un menos 1 y luego el beta que es 0. Bueno, pues eso es manía, eso por ejemplo es otra manía mía que no me gusta empezar con números negativos, pero da igual. Y ahora aquí haría lo contrario, le daría a beta el valor menos 1 y a alfa el 0, para que así el primero sea menos 4 beta, sea también un 4, el x2 sería 3 por beta, que sería un menos 3, luego viene el alfa, que es un 0, y por último el beta, que es un 1. Y de este modo hemos conseguido una base, pero que podemos tener otra base cualquiera dándole otros valores linealmente independientes. De hecho, si le diésemos los valores 1 y 0, tendríamos precisamente las componentes que multiplican al alfa, que sería el menos 4, 2, 1, 0, y el que multiplica a beta sería el menos 4, 3, 0, 1, que es otra base sin ningún problema, ¿de acuerdo? Lo importante es que sepamos que tenemos que darle valores linealmente independientes a los parámetros anteriores para conseguir una base de nuestro espacio vectorial, ¿de acuerdo?